A ver, me parece que las compañeras históricamente han participado en las izquierdas desde los tiempos de la Comuna de París, desde los tiempos de la creación de los primeros sindicatos. En el momento de la revolución industrial podemos ver en determinados libros, en determinadas historias, en determinadas películas, las condiciones de sobreexplotación de las mujeres por la condición patriarcal. Jornadas mucho más extenuantes para mujeres que para hombres, unos derechos para hombres y no para mujeres, unas libertades para hombres y no para mujeres. Bajo esa condición, la izquierda tiene la obligación, como mencionamos anteriormente, de incorporar en su seno a las mujeres. Y entonces hay unos pasajes en términos de las militancias internacionales, universales y locales que me parece que son muy importantes. Por ejemplo, a mí me parece muy importante el tema de cómo las cartistas se vinculan en el movimiento obrero a nivel de Inglaterra. Me parece que su lucha respecto al voto, sus acciones son fundamentales respecto a la organización de la mujer en la vida política y en la lucha por derechos, por transformar las sociedades. Me parece que es fundamental, por ejemplo, la acción de Rosa Luxemburgo alrededor del socialismo y las disputas que existían en el movimiento socialdemócrata revolucionario y después comunista en Europa. Me parece que son fundamentales los aportes que hace, por ejemplo, Clara Zetkin a los debates en la construcción de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y me parece que la militancia es el espacio que permite ubicar, visibilizar a un sujeto político. Porque en el momento en el que un hombre o una mujer tiene militancia, es militante, tiene voz, tiene voto, tiene derechos al interior de una organización y por supuesto tiene responsabilidades. Digo esto porque, por ejemplo, Clara es muy crítica respecto a las condiciones y a las concepciones patriarcales en las que se buscaba construir la primera experiencia del socialismo en el mundo. Entonces empieza a tener unos debates con Lenin y ella, digamos, tiene la posibilidad, el derecho, la responsabilidad, el arrojo de presentar sus observaciones en los politburos y en los congresos de aquellas organizaciones. Pero me parece que es muy importante, por ejemplo, esta experiencia entre Clara y Lenin en el que se plantea que la sociedad va a ser diferente, ¿no? Y entonces llega este campesino al Palacio de Invierno porque escuchó que la revolución iba a cambiar las vidas de las personas. Y entonces busca conversar con Lenin, Lenin lo recibe, pero Lenin establece una conversación porque había definido se había definido que Clara fuera el equivalente a la ministra de Bienestar Social, digamos, en los tiempos nuestros, ¿no? Conversa con ella y dice, al compañero le han quitado el caballo. Y el caballo es el método de sustento para este compañero campesino. Entonces hay que ver cómo devolverle el caballo. Y entonces Clara, con su ingenio, empieza a mirar la necesidad de la reforma agraria. Y es ahí de donde nace el pensar los primeros centros de lavado y de surcido gratuito, porque había un trabajo que no era remunerado, que no era reconocido para la mujer. Entonces, o sea, miren, este valor, este potencial de la militancia histórico, internacional, universal. En el caso del Ecuador, la presencia de las compañeras en las izquierdas, antes que la nuestra, que la mía, digamos, la presencia en el Partido Liberal, como expresión de izquierda en su momento, en la expresión, en la militancia, en el Partido Socialista, en el Partido Comunista, para nosotros el viejo partido, el Partido Cabezón, lo digo sin empacho alguno, la presencia profundamente valiosa de la Tránsito, de la Dolores, nos parece fundamental. Y digamos, para nosotros es fundamental la presencia de la Rosita Paredes, nos parece fundamental la presencia hoy de la compañera Mary, de la Natasha, nos parece fundamental. ¿Por qué?
porque estamos convencidos de que no vamos a hacer la revolución, no la vamos a organizar, no la vamos a llevar hasta su triunfo sin sus aportes valiosos. Las compañeras viven unas realidades, soportan unos efectos. Hoy en el mundo vivimos el acoso, la violencia, la superexplotación, los feminicidios, y esa es una realidad lacerante para nuestras compañeras, que nosotros en conjunto, hombres y mujeres, tenemos que reconocerla para definir una táctica hacia su transformación. Entonces, la militancia en general de nuestras compañeras ha sido un fundamental aporte en las definiciones políticas de la izquierda. Podemos nosotros ver su participación en las huelgas de hambre, podemos ver su participación en las tomas de colegios, en las tomas de universidades, no como un sujeto instrumental, sino como un aporte fundamental para cambiar la vida. Porque así como hay mujeres burguesas que explotan a los trabajadores, hombres y mujeres, asimismo hay mujeres del pueblo y mujeres trabajadoras que luchan también con compañeros hombres para transformar esta sociedad. Entonces, esa es una relación simbiótica, esa es una relación complementaria y no instrumental. Qué pregunta para Bella y qué fuerte también, entendiendo que yo ya vengo de un proceso en el siglo XX, ¿no? Siglo XX y XXI, ¿no? Yo llego a mi madurez en el siglo XXI, estoy construyendo mi adultez, ahora llamamos joven adulto. Yo empiezo a militar desde muy jovencita en el siglo XX, entendiendo que yo vengo de ese proceso, pero siempre reconocemos lo que hacemos en la historia. Siempre hablamos de nuestras ancestras, de nuestras maestras, ¿no? Entonces yo creo que siglos atrás no debía haber sido nada fácil. Nada fácil, porque aún cuando tú tenías una ideología, como pasó ahí en esa película maravillosa que es ni Dios, ni patrón, ni marido, o sea, salen las bellas mujeres feministas, se sume el anarquismo también, pero también y es la izquierda, evidente, ¿no? También para militar siento que no debió haber sido muy fácil. Cuando yo ya llego en el siglo XX, a nosotras nos abrieron bastante el camino. Y claro, yo ya llego cuando yo llego ya podíamos sufragar, por ejemplo, ya, o sea, ya existía, pero no existía una ley de paridad. Entonces yo ya me sumo a ese proceso un poco desde mi adolescencia, no tan directo, pero luego ya lo asumo y lo reivindico y lo defiendo, ¿ya? Entonces, claro, en mi proceso de historia de lucha política, yo ya tengo algunas conquistas que lo hicieron las mujeres. Entonces, para nosotras, desde lo que yo me sumo, el tema de la paridad, la homologación salarial. Justo hoy conversaba eso en la mañana con un profesor también, sobre el tema de la homologación salarial, que seguimos en siglo XXI, siempre la mujer renunciando a sus espacios. Usualmente los hombres usualmente son mejor pagados que las mujeres, y en una relación de pareja la mujer cede. Entonces es fuerte. Entonces yo ya llego a la paridad, a la homologación salarial, yo ya llego que ya había un camino avanzado con todo el derecho a la autonomía del cuerpo, con más fuerza los derechos sexuales y los derechos reproductivos, que son nuestras reivindicaciones, dentro del derecho y la autonomía y el derecho a decidir, el derecho a abortar. Llegamos a luchar por el aborto terapéutico, pero también por el derecho a abortar, a no querer también, a no sentir, a no estar preparada. Soy parte de las mujeres que decidimos no ejercer la maternidad, no queremos ser madres y no dejamos de ser mujeres. Y somos mamás de muchos procesos, pero yo ya vengo de ese proceso, o sea, yo decidí no ser madre, inclusive ya hacer el proceso quirúrgico para no serlo, y ya llego a ese tipo de derechos. Reivindicaciones que nos sumamos, que ya venían avanzadas en mi proceso, pero nos sumamos también a todo el ecofeminismo, la ecología, el cuidado de la madre tierra, que también nos involucra a las mujeres y a las luchas feministas. También nos sumamos, aunque ciertos sectores animalistas todavía no estén maduros a nivel político en estos temas, pero otras mujeres que venimos de la defensa de derechos, nos sumamos a la defensa de derechos de animales también, porque somos hijas de la madre tierra. Entonces no puedes excluir a los animales como no puedes excluir a los humanos, como defenderás a un guagua como que fuera tuyo, aunque no haya salido de tus entrañas, que es una lucha más fuerte todavía, porque es aprender a amar al otro sin que venga de esa concepción de que si no te pertenece, no te importa. Yo ya llego a esos derechos, ¿no es cierto?
Llegamos también al tema de la reivindicación de los derechos educativos. Si bien es cierto, se avanzó con el sufragio, se avanzó con las mujeres que entraron a la escuela, a la universidad, pero era duro llegar en los 90s, en pleno siglo XX, a que haya muchas niñas que no puedan estudiar y que en nuestro país estén en condiciones de trabajo doméstico. Llegamos también a la reivindicación de los trabajos, de lo que implica el trabajo en casa y de lo que implica el trabajo también que se hace para otras casas. Estamos hablando mucho de lo que implica el tema del cuidado de los otros, que son roles que nos siguen aún en el siglo XXI, nos siguen asignando a las mujeres. Y además de que trabajas en tus temas de profesión o de oficina, etcétera, también cuidas a los viejitos y viejitas de la casa, cuidas a los guaguas y guaguas que hay en la casa, si no sean tuyos, de tus entrañas. Entonces, también estamos con esas reivindicaciones fuertes. El tema de poder ser tomadas en cuenta y en serio en la política. Yo recuerdo que de niña escuchábamos a Cecilia Calderón, una vieja política, divina vieja política, y muchas veces en su fervor y en su fuerza lloró un par de veces y le decían en mi época, yo crecí escuchando a la Chilindrina, que le vinculaban con ese personaje. Yo decía de pequeña, pero ¿por qué le dicen la Chilindrina? La Chilindrina, claro, porque llora. Entonces imagínense a esa mujer política, de donde ella venía, de su proceso, ella de la fuerza se le iban unas lágrimas y mire como todo su trabajo quedaba en nada porque quedaba en la Chilindrina. Yo ya llego a luchar en los años 2000 por la violencia que sufrimos las mujeres que hacemos política y la estigmatización que tenemos las mujeres que hacemos política. Entonces son una cantidad de derechos a los que ya nos sumamos y reivindicaciones y luchas. Me parece terrible y doloroso que en pleno siglo XXI sigamos debatiendo los derechos sexuales y los derechos reproductivos y que sigamos debatiendo el tema del derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Me duele eso, me duele que así sea y que estemos a punto y que por gente que siga en el pasado y en la época de la Inquisición no nos permitan, cuando eso existe y ha existido y existirá, y que lo que hay que hacer es en condiciones humanas, saludables y dignas, ¿no? Y libres. Nosotras luchamos también a estas reivindicaciones, a la libertad de imagen en todos los procesos públicos y de redes sociales que existen hoy en día. Yo no soy yo nazco en los 80s, mi adolescencia la vivo en los 90s, voy creciendo con la tecnología y para nosotros empiezan a surgir, el microondas llega nuevo a la casa, la televisión a control remoto, pero eso también marca mucho en el tema de la vida de las mujeres porque nos asignan roles privados con ayuda tecnológica, que las lavadoras, que las secadoras, que las batidoras, todas las doras. Yo nazco con todas las doras, entonces tu vida es más bonita, mujer, porque ahora tienes todas estas doras, pero seguimos quedándonos en lo privado. Entonces con todos esos derechos, yo nazco en el siglo XX, algunos los seguimos peleando en el siglo XXI. Hoy en día tenemos una ley de paridad, pero hoy te ponen de relleno. Muchas mujeres se prestan también y a muchos les interesa que solo estén de relleno. Es doloroso ver a mujeres de relleno y no mujeres ni movimientos ni partidos que los ponen por convicción. Aquí va mujer porque creemos en su propuesta, porque hay propuesta y porque vamos a defender lo que ella defiende también. Entonces, también estamos con eso, mi Fernandita. Históricamente ha sido marginal, ¿no? Hubo siempre una especie como de antropocentrismo de parte de la izquierda, donde surgen figuras pero marginales, ¿no? Muy específicas, sobre todo hasta las últimas décadas, ¿no? Y claro, eso tiene que ver también con la propia estructura del patriarcado en las sociedades modernas, ¿no? Que eso también absorbe a la propia izquierda, ¿no? Sin embargo, creo que ya en los últimos años esta cuestión ha cambiado. Yo vengo de una experiencia distinta. En Alfaro Uribe Carajo, al ser una nación armada y conferir la autoridad a una compañera frente a algo que en principio sería patrimonio o terreno de los hombres, como es la lucha armada, el uso de armas, eso era importante porque le dabas una autoridad dentro de un mundo, digamos, masculino, ¿no? Eso cambiaba mucho en las organizaciones guerrilleras, pero en general sí se conservaba ciertas lógicas patriarcales. Y yo creo que
las luchas de las mujeres que históricamente fueron, de alguna manera, estuvieron adscritas a las lógicas de los partidos de izquierda han cambiado, porque ya desde, digamos, desde hace 40, 50 años, las reivindicaciones de aspectos particulares de las mujeres ha cambiado totalmente esa perspectiva, ¿no? Es decir, la lucha feminista es una lucha por reivindicaciones de las mujeres que están aparte o incluso en contra de los partidos de izquierda. Y eso es fundamental, importantísimo. A ver, y yo creo que la construcción de los movimientos de mujeres ha sido como, y digo de los pluridiversos, ¿no? Porque esos son, ha sido una de las tareas históricas que hemos construido las mujeres de izquierda en América Latina. Y eso que parece tan simple es muy complejo. Ha sido un trabajo de décadas, un conjunto de apuestas que se ubicaron en distintos niveles y temas. Y ahí vuelvo a la cuestión de las redes. El feminismo latinoamericano tiene una salida, digamos, una salida a su militancia o después de la decisión de los partidos de izquierda. El feminismo tiene expresiones en esas redes, en esos movimientos, en esos colectivos que irrumpen muy fuertemente en contextos políticos hiper complejos y diversos, ¿no? En dictaduras como las de Chile, Argentina, en situaciones complicadísimas como los gobiernos, digamos, de Centroamérica que también tuvieron un conjunto de, digamos, produjeron un conjunto de fenómenos políticos complejos. Yo diría que, y en el caso del Ecuador y Perú, los nacionalismos que se produjeron con estas dictablandas militares que hubo en nuestra región andina, que fue completamente de signo diferente a lo que sucedía en el Cono Sur, Paraguay, el propio Uruguay, y a la vez la irrupción de la lucha armada, la consolidación en algunos países de los movimientos guerrilleros. Todo eso fue como parte también de el conjunto de cuestionamientos que estaban en el mapa de las actorías de los movimientos de mujeres. Y esas actorías iban desde las reivindicaciones básicas como el vaso de leche en el Perú, por ejemplo, o los comités de madres de familia en Chile, o el programa del empleo mínimo en Chile, porque había una situación de empobrecimiento que afectaba de manera particular a las mujeres migrantes del interior del país que llegaban a Santiago, por ejemplo, en donde la tuburización de muchos sectores implicó formas asociativas de organización barrial que trabajó por reivindicaciones materiales inmediatas que tenían que ver con la subsistencia, la nutrición, el cuidado de la salud, la ubicación espacial, la construcción de los barrios, que han sido movimientos que se han ido, digamos, perfilando de manera distinta, pero que tiene rasgos similares en toda América Latina, ¿no? Y con una participación muy importante de las mujeres. Y lo propio ocurre con las mujeres campesinas y las mujeres indígenas, cuya organización quizás es más tardía, ¿no? Un poquito más tardía, pero ha sido también muy importante. Entonces,
Entre las demandas están las demandas que tienen que ver con las condiciones materiales inmediatas, pero también están las demandas políticas, por la igualdad, por la no discriminación, por el derecho a decidir, por la posibilidad de tener acceso a métodos anticonceptivos, que era una herejía hablar de todas estas cosas en los años 60, 70, 80, el que las mujeres pudieran plantear en sus programas de trabajo organizativo el tema de métodos anticonceptivos o de planificación familiar, como se llamaba, de manera menos, digamos, menos invasiva. Era difícil, ¿no? Era muy difícil. Y no decir que el tema de las violencias para nosotros llegar a donde estamos ahora en el Ecuador y en América Latina, en realidad, han pasado décadas en donde hemos tenido que sufrir la persecución, el escarnio público, de decirnos todo tipo de cosas. En los años 80 era claro, nos decían que somos locas, que cómo se nos ocurre poner un tema que es absolutamente privado, individual, personal, en la esfera pública, que eso desvía la lucha de clases, que eso no es lo correcto. Nosotros bregamos casi 10 años hasta conseguir, justamente Cés Yildiz nos apoyó a hacer un encuentro latinoamericano que coincidió en el tiempo con el primer encuentro feminista latinoamericano. Y en ese encuentro que se dio, que está reportado en una de las revistas nuevas, yo te recomiendo, no sé si has visto la revista nueva, y la Nueva Mujer, porque ahí, por ejemplo, está reportada, ahí llegaron las madres de la Plaza de Mayo, la Domitila Chungara, la Noema Bieser, las mujeres que desde los distintos movimientos sociales y políticos en América Latina estábamos luchando por romper las desigualdades, y con una distancia más o menos radical, diríamos, dependiendo de cada país, con respecto a los partidos políticos. Entonces, esas articulaciones, digamos, las demandas de las mujeres han sido en esos dos niveles, ¿no? Esa articulación entre lo concreto y entre lo político, digamos, lo estratégico, las necesidades prácticas y las necesidades estratégicas de las mujeres como ejes de la lucha, que tuvo mucho énfasis en estas décadas, ¿no? Ahora, yo sí quisiera agregar ahí el tema que no es visto ni conocido por fuera del movimiento feminista latinoamericano con la fuerza, con la importancia que debería, la incidencia que hemos tenido en los espacios intergubernamentales como movimiento feminista regional, en la CEPAL, por ejemplo. Celebramos hace 2 años 40 años de incidencia en la CEPAL para conseguir que la unidad de la mujer pase a ser una división de asuntos de género, para transversalizar género en las investigaciones y en la producción de conocimiento, para dedicarle tiempo y espacio a lo que hoy tenemos en la estructura intergubernamental regional, las conferencias de la mujer como un mecanismo de acuerdos, de consensos, en donde se plasman muchas de nuestras reivindicaciones y luchas. Si tú revisas los consensos regionales de todas las conferencias regionales que empiezan en la década de los 80, precisamente inicios de los 80, y de hecho en esa época Roldós y Marta de Roldós fueron artífices de esta acogida del primer plan decenal de la mujer. Son herramientas que permiten precisamente ir perfilando de manera clara los
las demandas de las mujeres a los estados y a los gobiernos. Entonces tú tienes un conjunto de temas que han sido priorizados en los compromisos, que obviamente tienen que ver con los instrumentos internacionales de derechos humanos de las mujeres, porque esa es la arena en la que hemos estado, digamos, hemos estado en el proceso, por ejemplo, de creación de la Belén do Pará, en las herramientas como la plataforma de Beijing, el programa de acción del Cairo sobre derechos sexuales y reproductivos. Beijing, que tampoco es tan conocido a veces ni por las propias mujeres, ¿no? Beijing es como el vademecum de la política pública de igualdad a nivel global, que fue aprobado en el 95. Pero eso supuso, como te decía antes, una ida y vuelta con los movimientos sociales de mujeres hacia Naciones Unidas a nivel regional y a nivel global. Entonces nosotros tenemos destacadas luchadoras históricas con presencia a nivel global en los diferentes procesos. Gina Vargas, por ejemplo, es una de nuestras representantes del movimiento feminista a nivel regional y global. Ahora somos, digamos, un ejército de redes en donde ahí también están las jóvenes, ¿no? Pero ¿qué más te diría? Yo creo que el mecanismo de la conferencia regional es un mecanismo muy importante que ahorita nos acaba de permitir justamente crear un fondo regional para el apoyo de las organizaciones, el apoyo al activismo y, digamos, al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Esta es una de nuestras últimas conquistas. Acabamos una lucha de 3 años. Los gobiernos de la región por fin decidieron dar luz verde para la creación de este fondo, en donde hay un compromiso de los estados y de los gobiernos para crear este fondo que permita precisamente financiar las iniciativas de las organizaciones de mujeres. ¿Qué más te diría? Eso. O sea, ahí hay un corredor de ida y vuelta entre las demandas y las luchas y las formulaciones en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Y sí hay que decir una cosa que no existe en ninguna otra región del planeta, el consenso de Montevideo, que lo trabajamos largamente desde el 2009. El consenso de Montevideo es el fruto de Cairo más 15, ¿no? Al celebrar los 15 años del programa de acción sobre población y desarrollo, nosotras feministas latinoamericanas decidimos que los temas de derechos sexuales y derechos reproductivos tenían que estar con su nombre completo en un programa regional. Y es el único que existe a nivel global. No hay en ninguna otra región. El consenso de Montevideo es una herramienta de política pública muy importante. Ese consenso nos ha permitido incluso establecer metas e indicadores de avance de los estados. Hace poquito se dio la última conferencia regional de población en Lima, en donde obviamente las fuerzas de la derecha quieren disminuir no solo el lenguaje, sino los instrumentos y mecanismos a través de los cuales los estados tienen que rendir cuenta, por ejemplo, sobre las políticas de prevención de embarazo adolescente, aborto seguro, servicios de salud sexual y reproductiva, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es bien importante señalar eso. El consenso de Montevideo marca un hito histórico en materia de compromisos de los estados con los derechos de las mujeres a nivel regional. Y es como un piso que permite proyectar una política pública sistemática en materia de los temas de población y desarrollo. Y ahí están muchos de nuestros temas medulares, ¿no? Derechos sexuales y derechos reproductivos, diversidades sexuales, acceso a los servicios de salud, o sea, todo el tema de
poblaciones en situación de migraciones y movilidad humana, toda la tragedia que enfrentamos en este momento en América Latina por el tema de Venezuela. Está también, obviamente, los temas de pueblos y nacionalidades indígenas como elementos sustantivos que se recogen en la dinámica poblacional. El tema del envejecimiento, por supuesto, con una visión integral. Y quizá lo más conocido por los nuevos actores es el tema de juventudes, ¿no? En donde las redes juveniles han tenido y tienen un espacio muy importante y en donde nuestro esfuerzo es también hacer los relevos, ¿no? A nivel regional con las redes latinoamericanas y caribeñas de jóvenes. Y no solamente mujeres. Allí hay una multiplicación pluridiversa, diría yo. Y en este proceso también la incorporación de organizaciones autónomas de mujeres indígenas o de secretarías de mujeres indígenas de las organizaciones a nivel regional que tienen una presencia importante de mujeres afrodescendientes, de mujeres adultas mayores, es una presencia menor todavía, es poco significativa. Y igual que lo de discapacidades, mujeres con discapacidades, es todavía un tema que está muy chico todavía, o sea, hace falta un mayor desarrollo, hace falta una incorporación más activa y esto es en doble vía también, es por la vía de el movimiento feminista, los movimientos de mujeres, pero es también por la vía de las organizaciones de personas con discapacidades y de ahí este corredor, esta doble vía no es tan activa, cosa que por ejemplo ya con adultos mayores ya empieza a cambiar ya en este momento como estamos en América Latina con el fenómeno de un aparecimiento, digamos, de un envejecimiento de la población, el tema es un tema que tiene mayor prioridad. Ahora, después de eso, del consenso de Montevideo, hay otro momento importante que se da en la 13ª conferencia, que también se dio en Montevideo, hace 2 años. Ahí se logra igualmente una estrategia regional para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y esta también es otra herramienta en donde hay un esfuerzo de condensación de las demandas y luchas estratégicas de las organizaciones feministas a nivel regional. Entonces, hay un conjunto de herramientas que construimos durante este periodo, ¿no?